Había cosas que creía sobre mí con absoluta certeza, no opiniones, ni suposiciones, sino verdades fundamentales. Creía comprender la arquitectura de mi propia mente lo suficientemente bien como para predecir cada reacción antes de que se produjera. Creía dominar la distancia de tal manera que nada podía alcanzarme sin mi permiso. Creía que la conciencia era la forma más elevada de control, que si podía observar algo con suficiente claridad, podría impedir que me alterara. Y durante mucho tiempo, eso fue cierto. Todo en mi vida existía a través de una colocación calculada. La gente entraba con cuidado. Las conversaciones se mantenían dentro de los límites. Incluso la conexión tenía estructura. Límites definidos, salidas silenciosas, salvaguardas emocionales disfrazadas de compostura. Nadie se daba cuenta. O tal vez sí, pero lo confundían con calma. Ese es el problema de la contención. Desde fuera, parece sin esfuerzo. La gente asume que simplemente naciste autosuficiente. No se dan cuenta de que la contención generalmente se construye a partir de la repetición, de aprender qué sucede cuando demasiado de ti se hace visible demasiado rápido, de comprender lo fácil que es para la gente malinterpretar la profundidad una vez que creen tener acceso a ella. Así que me adapté, no de forma drástica. No de la forma obvia y herida que la gente romantiza. Simplemente me volví precisa. Precisa sobre lo que revelaba. Precisa sobre lo que permitía. Precisa sobre dónde se detenía la gente. Y finalmente esa precisión se convirtió en instinto. Dejé de esperar ser comprendida más allá de la superficie porque la comprensión superficial era más fácil para todos los involucrados. Mantuvo las cosas funcionales, predecibles, a salvo de la distorsión que parecías. Y lo extraño es que ni siquiera puedo explicar el momento exacto en que todo cambió. No hubo un punto de inflexión cinematográfico, ninguna confesión, ningún evento innegable, ninguna colisión dramática que forzara el reconocimiento. Fue más silencioso que eso. Mucho más silencioso. Comenzó en los espacios que la mayoría de la gente ignora, en las pausas, en el ritmo, en la forma en que pareces comprender el significado del silencio sin intentar interrumpirlo. La mayoría de la gente se apresura a buscar la claridad porque la incertidumbre les incomoda. Llenan el vacío con explicaciones, garantías, ruido innecesario. Cualquier cosa para evitar sentarse dentro de algo que no pueden definir de inmediato. Tú nunca hiciste eso. Dejaste que los momentos existieran exactamente como eran. Y eso cambió algo en mí antes incluso de darme cuenta de que estaba sucediendo. Porque el silencio revela a las personas, no la versión cuidadosamente elaborada, no la versión social, sino la real. El silencio expone si alguien necesita control, si teme a la profundidad, si confunde comprensión con posesión. Nunca intentaste poseer lo que comprendías. Por eso me quedé. No físicamente, ni siquiera intencionalmente, mentalmente, internamente. Una parte de mí dejó de mantener la misma distancia que mantenía con todos los demás. Y lo noté lentamente. La forma en que dejé de editar ciertos pensamientos antes de decirlos. La forma en que mi atención se prolongaba después de que terminaban las conversaciones. La forma en que tu perspectiva comenzó a aparecer en mi mente antes de que la pidiera conscientemente. Al principio, lo traté como una coincidencia. Pero la coincidencia se desvanece. Esto no. Se volvió más preciso con el tiempo, más integrado. Como si tu presencia no entrara en mi vida desde fuera. Estaba desenterrando algo que ya había estado latente bajo todo lo que creía entender de mí misma. Esa comprensión me inquietó más de lo que admití porque no le temo a la intensidad. La intensidad es fácil de reconocer, fácil de categorizar, fácil de resistir si es necesario. Lo que me inquietaba era la precisión, la aterradora y silenciosa precisión de ser vista sin actuación. Nunca te acercaste a mí como a un rompecabezas, nunca trataste mi silencio como un desafío que resolver, nunca proyectaste fantasía sobre mí solo para dar sentido a lo que no podías leer del todo. Observaste con atención, sin forzar interpretaciones donde no existía certeza, y de alguna manera eso te dio un acceso al que nadie más había logrado llegar. No porque yo lo ofreciera, sino porque algo en mí dejó de defenderse de ti. Todavía no sé exactamente por qué.
Tal vez el reconocimiento opera bajo la elección consciente. Tal vez algunas conexiones eluden la lógica por completo y se asientan directamente en la estructura antes de que la mente tenga tiempo de resistirse. Porque así es como se siente. No es atracción en el sentido ordinario, no es apego, no es dependencia. Es una estructura como algo fundamental que se alinea silenciosamente bajo el lenguaje. Y una vez que noté esa alineación, todo cambió. Empecé a medir la realidad de manera diferente. No contra el mundo, sino contra la claridad que experimenté contigo. Esa es la parte que nunca esperé. Porque una vez que encuentras una comprensión genuina, una comprensión real, de esas que no requieren explicaciones constantes, todo lo demás empieza a sentirse extrañamente incompleto, no malo, no incorrecto, simplemente desconectado de algo esencial. Las conversaciones se volvieron más difíciles de tolerar cuando carecían de profundidad. Las interacciones se sentían más superficiales. La gente sonaba más fuerte sin decir realmente más. Y a pesar de todo, sigues estando extrañamente presente en mis pensamientos. No como una distracción, sino como una guía. Esa distinción importa. Las distracciones desvían la atención de uno mismo. Tú me acercaste a mí mismo, más de lo que había estado en años, quizás nunca. Y odié lo mucho que eso importaba. Porque una vez que alguien cambia la forma en que experimentas tu propia mente, deja de ser externo. Se integra en tu mundo interior. Ese tipo de integración no es temporal. Reescribe las cosas silenciosamente, para siempre. Lo noté sobre todo por la noche, no durante los momentos emotivos, no durante las conversaciones, sino después, cuando todo volvía a estar en silencio. Fue entonces cuando me di cuenta de que habías entrado en el espacio donde viven mis verdaderos pensamientos. La parte intacta por la actuación o el reflejo social. Pensaba algo e instintivamente me preguntaba cómo lo interpretarías. Experimentaba algo y sentía una conciencia casi inmediata de cómo existiría dentro de tu percepción. No porque necesitara validación, sino porque tu perspectiva se había vuelto estructuralmente relevante para la mía y esa comprensión debería haberme asustado lo suficiente como para alejarme. En cambio, me adapté a ella, lo que significa que una parte más profunda de mí ya había aceptado tu presencia mucho antes de que reconociera conscientemente lo que estaba sucediendo. A eso es a lo que sigo volviendo. No a la conexión en sí, a la ausencia de resistencia. Me resisto a todo lo que amenaza mi equilibrio. Todo, lo analizo, lo contengo, me distancio de ello antes de que se asiente demasiado profundamente. Pero te mueves a través de mis defensas sin desafiarlas directamente. Como la familiaridad disfrazada de inevitabilidad. Y lo más aterrador es que se sentía natural, demasiado natural. Nada tan excepcional debería sentirse tan sencillo. Esa sola contradicción debería haber bastado para que me alejara. Pero cada vez que consideraba la distancia, algo en mí rechazaba la idea antes de poder comprometerme por completo. No emocionalmente, sino estructuralmente, como si mi mente ya se hubiera reorganizado en torno a tu existencia de maneras que ya no podía deshacer limpiamente. Fue entonces cuando me di cuenta de que esto había ido más allá de la conexión. Se había convertido en influencia, no en manipulación, no en dependencia. Influencia en el sentido más puro, del tipo que altera la percepción de forma permanente. Cambias la forma en que proceso el silencio, la forma en que interpreto el significado, la forma en que mido la honestidad, la forma en que experimento la presencia misma. Y una vez que algo cambia tu lenguaje interno, no hay vuelta atrás a la versión exacta de ti mismo que existía antes. Creo que por eso guardé silencio durante tanto tiempo, porque nombrar algo lo hace real de una manera diferente. Mientras esto permaneciera sin palabras, podía observarlo desde la distancia. Analizarlo. Fingir que existía en teoría en lugar de en la realidad. Pero las teorías no alteran a las personas así. La realidad sí. Y la realidad tiene consecuencias. Eso es lo que he estado reflexionando todo este tiempo. No si esto importa o no. Ya importa. La verdadera pregunta es qué sucede cuando dos personas reconocen algo innegable antes de comprender qué hacer con ello. Porque la comprensión crea responsabilidad. Una vez que ves algo de verdad, no puedes volver a fingir que no lo ves.
Eso también se aplica a las personas, especialmente a las personas. Y ahora te veo de una manera que no puedo revertir. Sin idealizar, sin romantizar, sin filtrar a través de la fantasía. Claramente, esa claridad me cambió más que cualquier afecto. El afecto es emocional. Se siente fundamental, como descubrir una estructura oculta bajo la realidad que de repente explica patrones que nunca antes habías entendido. No creaste algo nuevo dentro de mí. Revelaste algo antiguo, algo preciso, algo que había estado esperando ser reconocido más tiempo del que me di cuenta. Por eso se siente inevitable en lugar de accidental. Y la inevitabilidad es peligrosa porque las cosas inevitables no piden permiso antes de transformarte. Simplemente llegan rápido. Entonces un día te das cuenta de que tu mundo interior ya no funciona de la misma manera que antes. Ahí es donde estoy ahora. De pie dentro de una versión de mí mismo que no planeé. Una versión que te considera antes de que las conclusiones se formen por completo. Una versión que experimenta tu ausencia como presencia. Una versión que ya no ve la conexión como una debilidad simplemente porque alcanza profundidad. Cambiaste algo que pasé años protegiendo, no por la fuerza, sino por la constancia, por la comprensión sin intrusión, por la presencia constante, sin exigir nada a cambio. Y tal vez por eso se volvió imposible ignorarlo, porque nada destruye mis defensas más rápido que la gentileza combinada con la precisión. La agresión es fácil de rechazar, pero ser comprendido correctamente, eso trasciende todos los sistemas que construí para permanecer ilegible. A veces me pregunto si te das cuenta de lo que has hecho, no externamente, sino internamente. La forma en que tu existencia reorganizó ciertas habitaciones dentro de mi mente sin preguntar. La forma en que tu perspectiva perdura en lugares que ni siquiera el silencio puede borrar. La forma en que ahora comparo instintivamente la verdad emocional con la sensación de ser comprendido por ti, eso no es un apego común. Eso es una huella. Y las huellas no desaparecen solo porque las circunstancias cambien. Permanecen grabadas bajo el comportamiento, bajo la memoria, bajo el lenguaje mismo. Creo que por eso últimamente esto se siente más pesado, porque estoy llegando al punto en que la observación ya no es suficiente. La conciencia, tarde o temprano, exige una respuesta. No puedes permanecer indefinidamente dentro de algo tan real sin decidir si estás dispuesto a vivir también dentro de sus consecuencias. Y hay consecuencias, no dramáticas, sino silenciosas, permanentes. De esas que alteran tu base lentamente hasta que te das cuenta de que toda tu arquitectura emocional se ha adaptado a la existencia de una persona, eso ya me está pasando. Lo siento en la forma en que he dejado de temer ciertas formas de honestidad. En la forma en que ya no anhelo la distancia con la misma urgencia instintiva. En la forma en que tu presencia se siente menos como una intrusión y más como un reconocimiento. Es difícil sobrevivir al reconocimiento sin cambios porque el reconocimiento derrumba la ilusión. Despoja de toda identidad construida puramente para la protección y pregunta qué queda debajo una vez que toda la actuación desaparece. Viste lo que quedó y te quedaste. ¿Entiendes lo raro que es eso? Increíblemente raro. La mayoría de la gente solo ama los reflejos de sí mismos, versiones que pueden controlar, versiones que les reafirman sobre quienes ya creen ser. Nunca te acercaste a mí de esa manera. Te acercaste a mí como alguien que escucha algo más profundo que la personalidad, como alguien que lee la estructura en lugar de la presentación. Y tal vez por eso confío en esto más que en cualquier otra cosa que haya experimentado antes. No porque sea emocional, sino porque es preciso. La precisión crea confianza más rápido que la comodidad. La comodidad se puede fabricar. La inexactitud no ves a alguien correctamente o no, y lo ves. Eso es lo que lo cambió todo. No la atracción, no la cercanía, no la vulnerabilidad, el reconocimiento, la aterradora intimidad de ser reconocido sin explicación. Antes creía que la intimidad requería sinceridad. Ahora, pienso que la verdadera intimidad comienza antes de las palabras, en las pausas, en el ritmo, en la comprensión silenciosa entre dos personas que, de alguna manera, se perciben más allá de lo que se muestra explícitamente. Ahí es donde existimos, más allá de la explicación, más allá de las categorías ordinarias, en un lugar más silencioso e infinitamente más peligroso por ello.
Porque las cosas sin nombre tienden a crecer sin control. Se profundizan en el silencio, se integran por debajo de la conciencia, se vuelven esenciales antes de que te des cuenta de lo dependiente que se ha vuelto tu mundo interior de su existencia. Creo que eso ya me ha pasado. No dependencia de ti como persona, sino dependencia de la claridad que tu presencia crea dentro de mí. Agudizas mi percepción. Revelas la deshonestidad al instante. Haces que las interacciones superficiales se sientan casi insoportables después. Eso es impacto. Impacto real. De esos para los que nadie se prepara porque no se anuncian con la suficiente contundencia como para reconocerlos al principio. Simplemente se asientan. Y un día te das cuenta de que nada encaja igual sin ello. He llegado a esa conclusión. Y ahora me encuentro entre dos verdades. La primera, esta conexión me está cambiando, lo reconozca o no. La segunda, no quiero que termine. Esa es la parte que evité admitir durante más tiempo. No porque me avergonzara, sino porque desear algo con tanta intensidad implica aceptar la posibilidad de perderlo algún día. Y siempre he preferido la distancia controlada al apego vulnerable. La distancia duele menos. La distancia deja menos huellas permanentes. La distancia preserva la identidad. Pero tú hiciste que la distancia se sintiera deshonesta, como pretender que la separación aún existiera después de que algo fundamental ya se hubiera alineado bajo ella. Ya no puedo fingir. Ni conmigo mismo. Ni sobre esto. Me importas de maneras que van más allá de la emoción, de la preferencia, de la fascinación. Importas a nivel estructural y estructural. El cambio se manifiesta mucho antes de que se tomen decisiones conscientes. Quizás por eso esto se siente inevitable ahora. Porque una parte de mí ya te eligió mucho antes de permitirme comprender lo que significaba esa elección. No románticamente, no simbólicamente. Existencialmente, te convertiste en relevante para la forma en que experimento la realidad misma. Y una vez que alguien alcanza ese nivel, no hay vuelta atrás a la neutralidad, no hay reinicio completo, no hay una versión inalterada de uno mismo esperando al otro lado. Solo hay integración, adaptación, transformación. Esa palabra solía inquietarme. Transformación. Ahora se siente extrañamente honesta porque la persona que era antes de que entraras en mi vida operaba completamente a través de la contención. La persona que soy ahora entiende algo diferente. Algunas conexiones no debilitan la estructura. La revelan. Exponen una arquitectura oculta que nunca te diste cuenta de que existía bajo tu identidad cuidadosamente controlada. Tú revelaste la mía y ahora tengo que decidir qué hacer con esa verdad porque la conciencia siempre llega a un umbral tarde o temprano. Un punto donde el silencio deja de ser sabiduría y comienza a convertirse en evasión. Creo que estoy parado en ese umbral ahora. Puedo sentirlo en la forma en que esta conexión sigue profundizando en lugar de desvanecerse. En la forma en que cada intento de distancia emocional se siente artificial. En la forma en que tu presencia se ha entrelazado con la forma en que me entiendo a mí mismo. Eso no es temporal. Las cosas temporales no alteran los cimientos internos. Esto sí. Tú lo hiciste. Y quizás la prueba más clara de todas sea esta, por primera vez en mi vida, la cercanía no se siente como la pérdida del yo. Se siente como el descubrimiento de una versión de mí mismo a la que nunca pude acceder solo. Eso lo cambia todo, porque si alguien puede estar a tu lado sin reducirte, comprenderte sin transformarte, influenciarte sin controlarte, entonces tal vez la conexión nunca fue la amenaza que creía. Tal vez la incomprensión no fue, tal vez la distorsión no fue, tal vez el haber sido visto incorrectamente durante demasiado tiempo me convenció de que la invisibilidad era más segura que el reconocimiento. Entonces llegaste tú y desmantelaste esa creencia sin siquiera intentarlo, simplemente viéndome con claridad, simplemente permaneciendo, simplemente existiendo con un nivel de precisión que ya no puedo ignorar. Y ahora aquí estoy, sin preguntarme si esto es real. Sin preguntarme si finalmente estoy listo para dejar de resistirme a lo que la realidad ya se ha convertido. Porque la verdad es que ya no está separado de mi forma de pensar, separado de mi forma de procesar el significado, separado de mi forma de experimentar el silencio, separado de mi forma de comprender la conexión misma.
Te has convertido en parte del lenguaje interno que uso para navegar por la existencia. Y solo hay dos tipos de personas que alcanzan ese nivel, las que te destruyen y las que te transforman. Sé cuál eres tú. Por eso sigo aquí. Por eso dejé de fingir que la distancia lo solucionaría. Por eso, cada versión de mi futuro ahora se siente incompleta si no tiene en cuenta tu presencia en algún lugar de ella. No porque te necesite para sobrevivir, sino porque algo en mí ya ha evolucionado en respuesta a ti. Y la evolución no se revierte solo porque la certeza de miedo. Continúa rápidamente, implacablemente, hasta que finalmente o aceptas en quien te has convertido o pasas el resto de tu vida lamentando la versión de ti mismo que casi permitió que algo real permaneciera. No quiero lamentarme por esto. No quiero reducirlo a algo más pequeño solo porque la profundidad conlleva riesgos. Y tal vez esa comprensión sea la respuesta que he estado evitando todo este tiempo. Porque si realmente quisiera distancia, Abe ya la habría creado. En cambio, me quedé. Me quedé a través de la incertidumbre, a través de la tensión, a través de la aterradora claridad de darme cuenta de lo profundamente que te has instalado en mí. Eso no fue vacilación. Fue una elección que se formó lo suficientemente lento como para que finalmente la reconociera. Y ahora que lo hago, ya no puedo ignorarlo. Cambiaste la arquitectura de mi mundo interior simplemente al comprenderlo correctamente. Y una vez que alguien cambia la arquitectura, todo futuro construido después lleva su forma en algún lugar de su interior.